Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Gracias por continuar con nosotros. Teníamos pendientes precisamente una entrevista con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, a quien damos la más cordial bienvenida. Eugenio Chicas está con nosotros, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, que conoce muy bien, por supuesto, esta materia y sin duda tendrá su opinión de esto que ya parece un capítulo, ¿no? Un capítulo ya en donde, pues ya sabe usted cómo se escribió la historia del Tribunal Supremo Electoral y los resultados finales. Está la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y el gobierno mismo, las instituciones mismas del gobierno, en apoyo a la Iglesia Católica, metidos de lleno en el tema de la beatificación de Monseñor Romero. Lo dijo recientemente, si mal no recuerdo, el mismo presidente. Es un acto de la Iglesia Católica, pero es importante el apoyo del gobierno también para que se desarrolle con toda tranquilidad. Ahí hay varias instituciones que están haciendo su trabajo, como la misma Policía Nacional Civil, como el mismo Viceministerio de Transporte, como la misma Asamblea, que tiene pendiente incluso que sería esta semana la aprobación de el asueto, ¿verdad? Sí. De 2 días. Así es que, secretario, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar también no solo de ese tema, sino otros temas como el lanzamiento recientemente también del Consejo Nacional de Educación, que lo hizo el presidente de la República. Y bueno, y cómo se está de verdad haciendo eco de este eslogan de Gobernando con la Gente. Bienvenido, Eugenio. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Romeo. Un saludo al pueblo salvadoreño y un saludo también, aunque quizás no nos vean, pero lo sepan luego, a todas las personas que van en el CITRAM en estos momentos. Un proyecto que va creciendo y que es muy prometedor para el futuro. Muchas Eugenio, gracias, Romeo. A ver, cuéntanos un poco sobre cómo ha venido desarrollando tú tu función como secretario de Comunicaciones. Ahora pues tienes que andar con el presidente de la República, estar pendiente de todos los temas. Sin duda la vocería desde la Secretaría de Comunicaciones será importante para que en los medios de comunicación podamos difundir, ¿no? Lo que piensa el presidente de la República cuando no tengamos oportunidad, lógicamente, de preguntarle al mismo presidente. Efectivamente, pues todavía organizando este espacio de trabajo, es muy importante, como el presidente lo ha señalado. Nuestro propósito es asegurar que por un lado las diferentes instituciones del Estado conozcan, entiendan la responsabilidad que tenemos de proporcionar información. O sea, no pretendemos desde este espacio propagandizar, no, es más bien, el presidente lo ha señalado, informar, generar conciencia en el funcionariato público que la condición de trabajador público nos establece la obligación, la responsabilidad de proporcionar información porque son asuntos públicos. En segundo lugar, también estamos trabajando por facilitar a ustedes, los comunicadores, los periodistas, toda la información que puedan requerir para cumplir su función como medios de comunicación. Eso nos parece que es fundamental. Se han dado las garantías de que hay en el país y seguirá habiendo libertad de prensa. Este es un país pluralista, un país democrático, y en ese sentido están aseguradas todas las condiciones. Y en tercer lugar, y lo más importante, el pueblo salvadoreño, que tiene derecho a estar informado de primera mano para poder tomar sus decisiones. Sobre principios como ese, sobre políticas como estas, es que estamos construyendo, cimentando la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República. ¿Ha habido diálogo con los medios de comunicación? Siempre mantenemos un diálogo permanente. Desde mi llegada he estado en una ronda de visitas a distintos medios de comunicación con el objeto también de poner a disposición el trabajo de la Secretaría, conocer las inquietudes de los diferentes medios de comunicación. Eso me ha permitido contactar medios escritos, medios radiales, televisivos, medios digitales, incluso para poder tener un panorama de la perspectiva de estos medios, de sus posibilidades de desarrollo, del interés que tienen sobre determinados temas del gobierno, instituciones de Estado, y de los mecanismos que podemos estar para eso. Entonces, esa ha sido una labor constante, y también para, como hoy, para posicionar la responsabilidad de comunicaciones, pues informando a la ciudadanía. Eugenio, hablemos un poco más sobre la relación. Como tú decías, el gobierno garantiza que respeta la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera, ¿no?
De todas formas, es importante preguntarte sobre el último mensaje, ¿te recuerdas del presidente? Donde de alguna manera algunos medios de comunicación, lo tengo que preguntar porque es la primera vez que tú estás acá y no habíamos hablado sobre ese mensaje del presidente donde habló a los medios de comunicación y les dijo que algunos de ellos dijo, ¿no? Porque después lo aclaró el presidente nuevamente, dijo, de nuevo, algunos medios de comunicación hacen campaña, hacen guerra psicológica. Esto algunos lo toman como un ataque a los medios de comunicación o lo tomaron como, por ejemplo, a ver, confrontar con los medios de comunicación, ¿no? Explícame más o menos cómo lo entienden ustedes o cómo debió, según el gobierno, entenderse este mensaje del presidente de la República. Eso refiere, en primer lugar, la responsabilidad del presidente de la República con la ciudadanía, en el sentido que si bien, y es inocultable, el país vive un embate tremendo de la violencia, de la inseguridad, tema que es inocultable pues a ojos de la opinión pública, también a juicio del presidente es muy importante que los propios medios de comunicación puedan autocensurarse, autocontrolarse, autorregularse para poder evitar imágenes que pueden constituir o manejos mediáticos que puedan constituir una guerra psicológica sobre la ciudadanía. Y es obvio, y yo he podido ser testigo, algunos medios de comunicación, no son todos, han estado, y esto ha disminuido un poco, presentando imágenes grotescas de hechos sangrientos, o a veces no se respeta a las víctimas. Y lo que se pretende con el abordaje del tema, tal cual lo señaló el presidente, es dar una campanada de atención a los medios de comunicación para reflexionar cómo desde el profesionalismo, desde la ética, se puede cumplir la función informativa sin que eso constituya violentar la tranquilidad familiar. Insisto, el presidente lo ha señalado, no buscamos ocultar la realidad, no, de ninguna manera, los medios son libres, únicamente de generar normas éticas, profesionalismo, para lo cual nosotros no tenemos ninguna propuesta, reglamento, norma, ley o cosa que se parezca, no, la aspiración que sean los propios medios. De cara a eso, por ejemplo, es que hemos destacado cómo ya en el 2006, por ejemplo, ya hubo una iniciativa de medios por una cultura de paz, de medios por una cultura de paz, un importante número de medios escritos, radiales, televisivos, suscribieron un decálogo de opiniones en las cuales ellos solo se autorregulaban sin gestión de nadie. En ese Fue un compromiso de los medios. Un compromiso de los medios en el año 2006. En ese decálogo, por ejemplo, ellos se comprometían, dice, acuerdan normar su entrega informativa relativa a la violencia en los siguientes puntos. 1, no mostrar cadáveres ni escenas de sangre. 2, tratar con respeto la dignidad de las víctimas y sus familiares. Y en ese mismo tenor, pues, una serie de compromisos importantes. Nosotros creemos de que los propios medios deben de reflexionar cómo contribuir a generar un clima de distensión, un clima de armonía social, que es cierto que no resuelve el problema, pero contribuye. Entonces, cuando el presidente en su alocución se refirió con cierta dureza, con cierta claridad, es porque el presidente está preocupado por la ciudadanía, por la salud mental de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de las personas, no en el interés, insisto, de ocultar información, sino que ésta se establezca muchas veces bajo los parámetros de profesionalismo, ética periodística, autorregulada por los propios medios de comunicación. ¿Es una aspiración de este gobierno, Eugenio, lograr un acuerdo como este nuevamente? Es una aspiración que los medios logren ese acuerdo. O sea, nosotros no intentamos hacer nosotros un acuerdo con los medios, no. Nosotros lo que hacemos es instar a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ha habido en esto un espacio muy importante en el Consejo Nacional de Seguridad. El Consejo Nacional de Seguridad, Prevención, Convivencia Ciudadana, se han juntado un conjunto de políticas públicas, se han propuesto 124 medidas, políticas de seguridad pública, iniciativas para incidir en controlar esta vorágine
Hay medidas muy importantes que se han destacado en este periodo, como es el control carcelario, por ejemplo. Se ha ejecutado, derivadas de las recomendaciones del Consejo, un sistema que permite la movilidad de privados de libertad en diferentes centros penales. Los que han sido catalogados por el Consejo Criminológico como personas más peligrosas, pues se han trasladado al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, y el resto se mueve de un centro penal a otro para romper las cadenas de eventual comunicación que estos privados de libertad puedan mantener desde las cárceles con el perímetro inmediato, y de esta manera seguir cometiendo delitos. Entonces, eso ha sido una operación muy exitosa. Luego se ha reestructurado unidades especiales, batallones del ejército, fuerza móvil estratégica de la policía. Se ha alertado en este momento a las instituciones gubernamentales para pasar de manera activa a disputar territorios que han estado bajo control de la criminalidad. Vamos en una ruta correcta. El presidente ha sido muy claro en que se va a aplicar mucha firmeza en el combate a la criminalidad, y claro, esta fase es una fase muy compleja, muy difícil, donde es notorio que está habiendo muchos más muertos. Han disminuido las víctimas ciudadanas, han disminuido, pero ha aumentado los muertos producto de que estos criminales declararon la guerra al Estado, y habiendo declarado la guerra al Estado, se enfrentaron a este, y el Estado, nuestro ejército, nuestra policía, están más preparados. Se han dado, bueno, más de 200 intercambios y choques armados en los primeros meses del año, y eso pues ha elevado el número de muertos, pero eso no significa que el problema se esté agravando. Eso significa que por primera vez y con mucha energía se está atendiendo un problema que ameritaba atención ya hace ratos. No se va a dialogar con criminales, no se va a establecer treguas. ¿Por qué? Porque el delito, no puede haber tregua para combatir el delito. Incluso en esa misma línea, ya que tocas el tema de las personas que están privadas de libertad y sobre todo los que están en Zacatrás, ¿no?, que es la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca. Bueno, por ahí en las redes sociales incluso, y algunos medios han hecho eco de eso, aparece un video donde algunos pandilleros dicen, ¿no?, y hacen la propuesta más bien de que van a dejar de cometer asesinatos si los líderes o los cabecillas de las pandillas son regresados de Zacatrás a cárceles de mediana seguridad. Es un video que se ha difundido ahora mismo, que está en algunos medios, pero supongo yo que el gobierno tiene una decisión más firme respecto a ese tema, ¿no? Sí, la decisión es firme, o sea, se va a aplicar todas las medidas que establece la ley en el marco del respeto a los derechos humanos, por supuesto, pero con la firmeza del caso. O sea, no puede haber marcha atrás, no puede haber tregua en el combate a la criminalidad, en el combate al delito. Por supuesto que el gobierno, el presidente Sánchez Serén, ha orientado también programas de reinserción, programas de alivio para ayudar a todos aquellos jóvenes que no han cometido delitos graves, que deciden abandonar las pandillas, que deciden establecer una vida diferente, incluso para los que están privados de libertad, están en los centros penitenciarios. Hay un programa que se va ampliando cada vez más en los centros penitenciarios que se llama Yo Cambio, y busca precisamente en estas personas ayudárseles a reinsertarse en la sociedad, que aprendan un oficio, que tengan cómo ganarse la vida. Por lo tanto, que habrá una mano amiga para poder atender las necesidades de todas aquellas personas que decidan retirarse del crimen. Pero para quienes han estado cometiendo delitos, la dureza de la ley será la norma que cada día aplicarán nuestros organismos de seguridad. Antes de ir a la primera pausa, Eugenio, y volviendo al tema de la relación del gobierno con los medios de comunicación, solo preguntarte, hubo una reunión recientemente donde estuvieron representados todos los medios de comunicación con el presidente de la República, ¿no? Siempre hacemos reuniones de esa naturaleza. El propósito será seguirlas ampliando. ¿Es para intercambiar experiencia o para intercambiar opiniones respecto a temas de interés nacional? Principalmente sí, y básicamente el interés de contactar los diferentes medios de comunicación gira en torno de generar tranquilidades, porque ha habido ansiedades, preocupaciones en temas sensibles, como el tema de las frecuencias, por ejemplo, como esta, llegan a su término en noviembre del año 17, estamos ya a escasos 2 años
de que lleguen a su término las frecuencias, y en esto el presidente de la República ha sido muy claro de que no se pretende extrañar, marginar a nadie dentro del espectro radioeléctrico, sino más bien lo que se pretende es ordenar el espectro radioeléctrico y con la digitalización ofrecer oportunidades para que haya una sana competencia dentro del espectro radioeléctrico. Entonces lo que se busca es generar tranquilidad para que no haya zozobra y que todas aquellas empresas que han venido realizando inversiones en comunicación lo puedan seguir haciendo con confianza, ya que este gobierno no tiene por política, el presidente Sánchez Serén, limitar ni la libertad de prensa ni la libertad empresarial, por lo tanto deben de haber las seguridades del caso. Qué bueno, porque así respondes a algunas de las preguntas, algunas de las opiniones o cuestionamientos que me estaban haciendo a través de la cuenta de Twitter. Mire, pregúntale si le va a quitar la frecuencia a tal o a este, ¿no? O sea, ahí está la respuesta. Hay una decisión firme de respetar, lógicamente, ese tema, ¿no, Eugenio? Y además agregar, también hay un interés muy marcado en el presidente Sánchez Serén también de reconocer a medios de comunicación que históricamente no se les había reconocido, como son los medios comunitarios, los medios alternativos de comunicación, que pueden ser digitales, escritos, televisivos y radiales. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos hablamos sobre cómo se prepara el gobierno para apoyar a la Iglesia Católica en el tema de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdán. Volvemos. Estamos conversando con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República y vamos a hablar también sobre cómo, bueno, habrá una enorme cobertura de medios salvadoreños y latinoamericanos, mundiales, diría yo, sobre el proceso de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. De hecho, entiendo que el Vaticano ha contratado 2 satélites para poder repartir esta señal, para poder enviar esta señal a diferentes partes del mundo. Y el gobierno lo ha dicho muy bien, es un hecho histórico que pues lógicamente está siendo visto y organizado por la Iglesia Católica, pero hay un componente de apoyo del gobierno muy importante, ¿no? Así es que algunos detalles nos va a brindar el secretario de Comunicaciones de cómo se está desarrollando esto, cuál es el apoyo del gobierno, pero sobre todo también, Eugenio, qué significa para El Salvador el hecho de que se vaya a realizar este acto de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Bueno, yo creo que este es un hecho, sin duda, yo me atrevería a decir, será el hecho constructivo más trascendente de nuestro siglo. Así como en el siglo anterior, lo más trascendente quizás fue la suscripción de la paz, de los acuerdos de paz, y eso le dio la vuelta al mundo, nos puso en las primeras páginas, y hasta hoy uno de los rasgos de reconocimiento para El Salvador como país, como proyecto, como sociedad, son los acuerdos de paz. Se nos conoce en el mundo por la capacidad que tuvimos de construir acuerdos. Así, en este nuevo siglo, creo que el hecho más trascendente que nos marcará para el futuro es la beatificación, el que Monseñor Romero se convierte en un santo de América, del mundo, y esto es muy importante porque trasciende el propio mundo católico. Hay, por ejemplo, en el país distintas instituciones de fe, distintas iglesias, no solo la católica, que ven, que reconocen en Monseñor Romero un guía espiritual, un hombre destacado, un hombre excepcional. De hecho, Monseñor Romero es el salvadoreño más universal. Y refiere en este sentido una estatura ética, moral, fundamental para el país, en periodo como el que vive nuestra sociedad, de un embate de la violencia, de la criminalidad, de la inseguridad, en momentos en que necesitamos recuperar la esperanza en el futuro. En ese momento llega Romero. Y yo creo que este es uno de los milagros que nosotros esperamos que Monseñor Romero va a hacer en esta sociedad, el ayudarnos a superar este clima de inseguridad, de violencia que vive la sociedad. ¿Por qué? Porque Romero significa valores, principios, ética. Hoy que, por ejemplo, la Iglesia Católica, Ministerio de Educación, trabajan ya en la perspectiva de una cátedra, la cátedra de Monseñor Romero,
¿Qué es lo que pretende bajo los auspicios de la Iglesia, bajo los contenidos de la Iglesia Católica, mostrar a las nuevas generaciones de estudiantes quién es Romero? Cuál es la tradición, la trayectoria, la lucha de Romero, sus ideas, sus objetivos, su moralidad, sus principios. Eso creo que va a contribuir mucho a dar a las nuevas generaciones, a nuestros jóvenes, esos signos de esperanza, esos signos de fortaleza moral y espiritual que nos permita superar el clima de violencia, de inseguridad que vive nuestra sociedad. Entonces yo creo que es muy oportuna la llegada de Monseñor Romero. Esto también nos ubica en los primeros lugares en el mundo. Esto va a permitir promover el país. O sea, insisto, Monseñor Romero creo que va a hacer un nuevo milagro en nuestra sociedad en este nuevo siglo para asumir los retos que tiene nuestra sociedad. ¿Cuál es el apoyo concreto que el gobierno está dando a la Iglesia Católica en esto? Incluso hubo una conferencia de prensa donde estuvo el presidente de la República anunciando esto, ¿no? Bueno, en distintos momentos el presidente se ha referido a esto, pero fundamentalmente el presidente ha dado instrucción a su gabinete, a su Consejo de Ministros, para que desde la perspectiva de los distintos ministerios se respalde esta actividad. Todas las decisiones las toma la Iglesia Católica, las contrataciones de bienes y servicios las hace la Iglesia Católica, todas las decisiones las asume la Iglesia porque este es un evento de la Iglesia. La rectoría de este evento la tiene el Vaticano, tan siquiera la Iglesia local de El Salvador, sino el Vaticano directamente, y nosotros como gobierno, pues el presidente ha dado orientaciones claras de poner a servicio de este evento todos los apoyos que puedan proporcionarse. De hecho, por ejemplo, con autorización de la Asamblea Legislativa, se ha dispuesto de un fondo de $1 millón, que es lo que respalda esta actividad. Eso es en apoyo a la Iglesia Católica para las distintas actividades. Recordemos que tendremos visita de jefes de Estado, tendremos visitas de delegaciones oficiales de gobierno, de organismos internacionales. Está previsto en esta jornada, por ejemplo, que vengan miles de sacerdotes, centenares de obispos, los cardenales de la región estarán presentes en este cónclave. Recibiremos peregrinos de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de distintas latitudes vendrán peregrinos. Muchos de nuestros salvadoreños residentes en Estados Unidos también van a venir para este hecho tan trascendente. Bueno, no sabemos exactamente cuánto sea la convocatoria que reúna a la capital. Conservadoramente se ha hablado de 250,000, 220,000, no se sabe exactamente cuántas personas. Yo creo que esos son números cortos. De hecho, se va a estar cubriendo, por ejemplo, con actividad desde la terminal de Oriente, atravesando toda la capital hasta el redondel Maferrer, desde el estadio Cuscatlán hasta el redondel Chafik Handal de la zona de la Gloria, sobre Boulevard Constitución. Todo eso está comprometido en esta actividad. Entonces es una actividad sin precedentes donde se instala sonido en todos lados, pantallas para que quienes no puedan acercarse al templete, la gran mayoría no se va a poder acercar. Puedan escuchar el mensaje, puedan escuchar, ver el mensaje, se van a poner en enlace los medios de comunicación. Hay una señal piloto, el Estado también tendrá su señal piloto en este sentido. Los satélites, 2 satélites estarán llevando la señal en distintos idiomas en el mundo simultáneamente. Se va a estar llevando esta señal, por lo tanto es un hecho trascendente donde está invitada toda la familia salvadoreña. Nosotros, por ejemplo, como gobierno, ya el Ministerio de Salud está haciendo los preparativos de su planificación, Protección Civil, los planes de seguridad de la policía, del ejército. Eugenio, ¿qué participación tendrá el presidente de la República? Bueno, el presidente de la República participará de los actos, su gabinete también estará presente en los actos. ¿Tendrá discurso el presidente? Todavía no tenemos eso establecido. Sí, no se ha propuesto eso. No se ha propuesto, pero sí asiste el presidente de la República. Sí asiste el presidente de la República. Tú decías algo bien importante, se puede tener un control sobre números, por ejemplo, ¿no? Puede decir, bueno, a ver, decir la Iglesia Católica cuántos han sido sus convocados o sus invitados, el gobierno mismo, pero
Lo que pasa es que es un evento de alguna manera Inédito. inédito y cualquier persona se puede sumar, ¿no? O sea, Sí, es caminar total. desde la terminal y decir quiero ir hasta El Salvador del Mundo y estar ahí en el momento Así del es. mensaje, ¿no? Y llegar hasta donde pueda llegar. ajá. De hecho, la iglesia ha organizado, y eso creo que es importante señalarlo, que la manera más sencilla de llegar al evento, porque hay direcciones de ingreso, es con sus parroquias. Cada parroquia en cada municipio, cada iglesia en cada municipio, está organizando las condiciones de traslado. Por supuesto, si usted tiene su vehículo, si ustedes de su comunidad se ponen de acuerdo y contratan un bus que los traiga, también lo pueden hacer. Nosotros estaremos publicando en los periódicos, por ejemplo, una infografía que permita en esta semana orientar cuáles son las áreas de ingreso, porque, por ejemplo, quienes ingresen desde el norte, los límites del redondel integración, mucho antes de la Gloria, serán los límites de estacionamiento para quienes ingresen desde el occidente, la zona de Santa Tecla. ¿Y cómo se serán trasladan los desde ahí límites. entonces hasta...? Son las peregrinaciones, precisamente ok. las peregrinaciones. Y bueno, quienes vienen desde el occidente, la zona del Árbol de la Paz, de la zona de la autopista a Comalapa, serán los límites Ahí por San Marcos, me imagino, ¿no? para poder ingresar desde el oriente, los límites del Boulevard del Ejército. ¿Qué pasa, Eugenio? Qué interesante esto, porque es un evento de verdad que pues va a ser único Sí. en el país, ¿no? Y por eso es importante hablar de él. A ver, un día antes, me imagino, la gente va a comenzar a llegar para estar cerca del Divino Salvador del Mundo, de la ceremonia, de la tarima. ¿Eso va a ser posible? ¿Va a ser permitido que si alguien llega al redondel de integración, como tú dices, y dice, pero nos vamos a ir, a ver, un día antes para comenzar a caminar y llegar? ¿Eso va a ser de esa manera? O sea, ¿o van a tener un control y no van a permitir que nadie llegue hasta los contornos hasta el día de? ¿Cómo no? De hecho, está prevista una vigilia, hay prevista una vigilia porque el acto es el día sábado por la mañana. Sin embargo, desde el día viernes está prevista una vigilia en el área general de la catedral. Sobre todo que va a haber asueto el viernes, no, sábado y domingo. Viernes y sábado. Viernes y sábado. Los 2 días, claro, es un asueto. Este es un asueto que quien lo ha solicitado es la Iglesia Católica. La Nunciatura envió la iniciativa y la Iglesia Católica local al presidente de la República, y el presidente de la República, que tiene iniciativa de ley, respalda esta iniciativa y la traslada a la Asamblea Legislativa. Hoy ya tenemos legislatura instalada, entonces está previsto que el día de mañana haya plenaria, mañana martes. Por lo tanto, ese asueto compromete únicamente el departamento de San Salvador, es un asueto limitado al departamento que se extiende desde el viernes hasta el sábado. ¿Por qué asueto? Es importante que haya asueto por toda la labor logística de preparación, porque esto va a implicar el cierre de importantes vías de la capital. Por lo tanto, va a estar muy afectado el tráfico vehicular desde el día viernes y durante el día sábado en buena parte de la capital. Por eso lo recomendable es el asueto, para poder estructurar mejor la comunicación, el transporte, para que no hayan escuelas públicas, no haya colegios, no haya trabajadores públicos, la propia empresa privada esté limitada a los servicios, porque eso facilita en ese sentido el tránsito. Nosotros creemos que desde el jueves se van a empezar a mover peregrinos, o sea, no hay ninguna limitación. Nos hemos preparado, por ejemplo, para que áreas, no solo como la Catedral, la Roosevelt, el Parque Cuscatlán, sean lugares que acojan a los peregrinos. Cada quien, como lo ha señalado la Iglesia Católica, pues trae su tendidito, su petate, su plastiquito para su poderlo tiendita de tender, campaña que se puede instalar perfectamente. de campaña y su tambache. Importante el tambache, que en buen ciudadano, tambache significa algo de comidita que no se le vaya a arruinar, agua aunque se va a proporcionar agua, pero es importante que cada quien traiga su ración básica de alimentos, de agua, o sea, alimentos secos, que le permitan pues soportar ese peregrinaje, poder sobrevivir bien durante ese peregrinaje. Aunque pues va a haber, como en todos los eventos públicos de esta naturaleza, muchos lugares de venta de alimentos, pues cada quien, si cuida su economía, pues obviamente puede con libertad traer su tambache,
de alimentos que le permita enfrentar esta situación. Nosotros estamos preparando un dispositivo, por ejemplo, con sanitarios públicos a lo largo de la ruta. Eso desde un día antes se van a instalar porque, insisto, nos estamos preparando para que empiecen a llegar peregrinos desde el día jueves, durante el día viernes. Estará la vigilia en el día viernes y el día sábado serán los actos como tal. Esta es una fiesta religiosa, digo, ¿no? Respetando lo ceremonial, lógicamente, y el mensaje de lo que significa la beatificación, pero se convierte realmente en una fiesta. Es una fiesta religiosa, es una fiesta espiritual, es una alegría nacional, es un convivio, es un reencuentro con la justicia y con la esperanza. Romero significa eso para nuestra sociedad, al fin justicia y una señal de esperanza. Eugenio, me comentabas un poco sobre precisamente este término, la esperanza de que la figura de Monseñor Romero pueda ser una figura unificadora, una figura que de hecho así lo ha promulgado, lo ha difundido el Vaticano, ¿no? Que espera que la figura de Monseñor Romero sea una figura de concertación, de reconciliación, que ayude a nuestro país, pues lógicamente a tener un solo horizonte, ¿no? Esa es más o menos la expectativa, digo, que tiene el gobierno en este caso. Efectivamente, por ejemplo, en momentos como la crisis que hemos vivido de valores, de principios, la figura de Romero permite eso, la cátedra educativa va orientada a eso. Creo que esto propiciará, auspiciará debates en el país en torno a la responsabilidad que todos los ciudadanos debemos de tener ante el Estado. Y eso no tiene que ver solo con el tema de la violencia, eso tiene también que ver con temas que han estado abiertos en el debate en los últimos días, como el pago de los impuestos. Hay personas, hay empresas que le deben mucho dinero al Estado, y en esto yo he procurado poner una figura. El Estado es de todos, el gobierno es de todos. Todos somos accionistas de esta gran empresa que es El Salvador. Y si nosotros somos accionistas del Estado, como ciudadanos tenemos derecho de saber, de conocer quiénes nos deben dinero. Claro. Y hay empresas, hay personas, hay más de 12,000 personas y principalmente empresas que le adeudan 372 millones al Estado. Bueno, la figura de Romero en este sentido yo creo que debe de ser ilustrativa para rescatar la responsabilidad social que no solo las personas, las empresas tenemos con el Estado, con el gobierno, con la sociedad. Debemos de superar importantes problemas en el país. Por lo tanto, Romero creemos que puede ser ese punto de inflexión, de reflexión y de unidad nacional. Mira, antes de ir a la pausa, hay accionistas, como tú decías, accionistas de esta gran empresa que se llama el Estado, que han dicho que incluso podrían acudir y demandar al gobierno mismo por haber publicado una lista, decían, de deudores, pero dicen hay que hacer una excepción. Hay deudores que ciertamente han sido sentenciados, pero hay otros que todavía están en litigio y que fue publicada la lista, ¿no? Por ahí hay una explicación o una interpretación en ese sentido de algunos sectores de la empresa privada. Yo creo que lo que pasa es que en el país no hay cultura tributaria. Creo que hace falta cultura tributaria. Yo la semana pasada en mi columna del Mundo, yo escribo, valga la propaganda todos los martes en el diario El Mundo, valga el comercial, y precisamente se llamaba al César lo que es del César, y está referido a eso, pues o sea, yo creo que no hay cultura tributaria en el país, no se tiene conciencia de la importancia, por un lado, de exigir una factura en un comercio, por otro lado, de extender la factura con pago del IVA de parte de muchos comerciantes, de muchas empresas. Necesitamos crear esa cultura de responsabilidad. A un ciudadano común y corriente, si se debe algo, pues nos publican en un periódico. Incluso a quienes son fiadores también los publican en un periódico. Hay empresas especializadas en perseguir la cobranza que no tienen ambajes en publicar el nombre con número de DUI de quien es deudor. Bueno, o todos en la cama o todos en el suelo, pues o sea, si en el país esto ha sido una costumbre, bueno, hoy la ley, fíjate Romeo, que la ley, el Código Tributario es el que ordena al ministro de Hacienda a publicar el nombre de quienes adeudan a la Hacienda Pública
y la redacción del artículo 277, ¿sí?, del Código Tributario obliga al Ministerio de Hacienda a publicar. Por lo tanto, yo creo que este periodo de Monseñor Romero nos debe de alentar, ser aleccionador para asumir nuestras responsabilidades ante la población, ante el país, sobre todo responsabilidad social. Pausa comercial, regresamos en breve. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. En breve vamos al enlace con la Radio 109. Antes, lo dije cuando comenzamos, ¿no? Esto de la beatificación de Monseñor Romero da para continuar hablando mucho, pero quería preguntarle al secretario de Comunicaciones cómo es que está haciendo efectivo el eslogan del gobierno de Gobernando con la Gente, Eugenio, que es un eslogan muy interesante, pero que además hay que materializar este eslogan de Gobernando con la Gente, ¿no? Conocemos iniciativas que está desarrollando el presidente o la presidencia de la República, como el Festival del Buen Vivir, pero de todas formas esto significa estar más cerca de la gente, ¿no? El eslogan como tal. Fíjate, Romeo, que bueno, el presidente Sánchez Serén, que es un hombre de procesos, ha llevado a dos magnitudes este concepto de Gobernando con la Gente. Dos magnitudes. Uno son los eventos públicos donde él como mandatario, ya sea en casa abierta, que se hace cada 15 días desde la residencia presidencial, y otro, Gobernando con la Gente desde municipios donde se instala toda la logística y distintos ministerios ofrecen servicios y las comunidades tienen la oportunidad de hacer sus planteamientos al presidente. Eso es una dimensión. Y hay otra dimensión más cualitativa de Gobernando con la Gente, y es donde el presidente abre temas de interés nacional que antes solamente eran conducidos por un partido político y los abre a otro mecanismo de consulta. Por ejemplo, es lo que ocurre, por ejemplo, con el Consejo Nacional de Seguridad. El Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo Nacional por la Educación, el Consejo Nacional Agropecuario, son espacios donde el presidente amplía este concepto de Gobernando con la Gente. ¿Por qué? Porque él abre el espacio para que distintos sectores formulen políticas públicas en temas que en antaño solo un partido de gobierno formulaba esas políticas. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad ha gestado con la participación de medios de comunicación, de ONGs, de academias, universidades, de organismos internacionales, personalidades, 124 políticas públicas en materia de seguridad. Eso es Gobernando con la Gente, porque no solo es el presidente y su gabinete quienes formulan esas políticas, sino que se abre a la participación. El Consejo Nacional Agropecuario, se han convocado más de 100 organizaciones agropecuarias, por ejemplo, de la pesca, de la industria en la producción de hortalizas, por ejemplo, del tema de los granos básicos, del café, de la ganadería y la producción de leche. Entonces, más de 100 organizaciones que tienen por cometido evaluar las capacidades productivas del país y formular iniciativas, propuestas de políticas públicas para fortalecer la producción agropecuaria del país. Y hoy un paso adelante, que es el Consejo Nacional por la Educación, donde el presidente lo que convoca es a la academia, a los gremios que tienen que ver con la educación, a las ONGs, a destacadas personalidades, a organismos internacionales, a ver, vengan, hablemos sobre educación. Hablemos sobre educación, evaluemos la educación en el país, sabemos de los problemas que tiene, por ejemplo, para situarte algunos casos, el tema por ejemplo, de cómo medir los avances de la educación, porque la PAES se nos ha quedado corta. ¿Cómo medir la calidad de la educación? La calidad de la educación, la cobertura de la educación. Yo mi columna estoy escribiendo mañana sobre este tema precisamente, estoy llevando este tema el día de mañana, porque creo que este es un hecho de trascendencia, o sea, de la evolución, del desarrollo de la educación depende el desarrollo del país.
para un país pobre como el nuestro, para un país sin recursos naturales, elevar los estándares educativos como lo hizo Japón, como lo hizo Corea, como lo hizo Cuba, como lo hizo Uruguay, Costa Rica. De elevar la educación depende el futuro de nuestra sociedad. Entonces, por eso, el concepto de gobernando con la gente no solo son los eventos públicos, no, va más allá. Es un cualitativo donde se convoca a sectores pensantes de la sociedad, se abren las políticas públicas y se someten al escrutinio público y a la propuesta pública. Es decir, ya ha habido, Eugenio, en otras ocasiones esfuerzos de este tipo, ¿no? De revisar el tema de hacia dónde vamos en materia de educación, y tenés toda la razón cuando dices, bueno, lo que es importante es escuchar a diferentes sectores para ver qué plantean y hacia dónde vamos. Y ahí pasa también por el tema del presupuesto para la educación, que fue un compromiso del presidente de la República de aumentar el presupuesto para la educación, ¿verdad? Precisamente, por ejemplo, si uno revisa en la historia, a la altura del año 2012, en el 2012 el presupuesto de la educación en relación al PIB era del 2.9%, 2.9%. Ya en el 2014 ha sido del 3.4% en relación al PIB. Ajá. Esto todavía no alcanza al promedio latinoamericano, que está en el 5.4% por ahí, 5.4%. El promedio latinoamericano de presupuesto para educación en relación al PIB. O sea, yo creo que el reto nacional es la educación. El presidente Sánchez Serén, que es un hombre de procesos, no de coyuntura, un hombre de procesos, ha sido coherente, por ejemplo, siendo antes vicepresidente, desarrolló los útiles escolares, los zapatos para los estudiantes, el vaso de leche, los alimentos. Más adelante extendió eso a bachillerato. Hoy, por ejemplo, ha desarrollado el tema ya de las lempitas, de las computadoras para los estudiantes. Se está mejorando la infraestructura educativa y hoy vamos a la lucha por la excelencia educativa. Eso significa ampliar las capacidades, la cobertura, y ese es el reto que tiene el Consejo Nacional para la Educación. Que, a ver, este fue juramentado hace poco, me decías. Fue juramentado sí, la semana pasada. Sí. Eso ha convocado, por ejemplo, tanques de pensamiento, empresarios destacados en el país están en ese Consejo por la Educación, universidades, gremios magisteriales, por ejemplo, ONGs que han venido trabajando el tema educativo, cooperación internacional. Ahí está, por ejemplo, Naciones Unidas por el lado de UNICEF, que tiene que ver con la infancia, instituciones de educación a nivel internacional, OEI, que juega un papel destacado en la educación, Organización de Estados Iberoamericanos. ¿Por qué abrir el tema de esa manera? Porque ampliar la cobertura educativa, darle calidad a la cobertura educativa, significa también evaluar cuáles son los problemas que enfrentamos. Claro. La gente desconoce, por ejemplo, que de cada 10 estudiantes que se proponen llegar a bachillerato, solo 3 logran llegar a bachillerato. Sí, por diferentes dificultades, ¿no? Eugenio, vamos a ir al enlace con la Radio 109. Perfecto. Se encuentra ahí Tony Cabezas, que por cierto me dijo que tenía como invitado a Guillermo Gallegos. Tony, un gusto saludarte. Puma, Ion Diesel, Ultra Bajo en Azufre, presenta. Vamos a ver si ya llegó tu invitado, Tony. Aquí está ya Guillermo Gallegos, primer vicepresidente de la Asamblea Legislativa, y a partir del 8 de noviembre del 2016, presidente del primer órgano del Estado. Sí. Está aquí con nosotros, y un saludo también para Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Saludos, mucho gusto, y un saludo al diputado Guillermo Gallegos. Felicidades por su nueva responsabilidad y los mejores deseos de que sea un éxito esta nueva legislatura. Muchas gracias, Eugenio, y un gusto poderte saludar también. Igualmente a Romeo, es un gusto poder compartir. Gracias, Guillermo, muchas gracias. Pues mira, recientemente conversaba con Lorena Peña, la madrugada después de haber sido, o la noche después de haber sido juramentada, estuvo aquí en el programa, y hablábamos precisamente sobre este acuerdo logrado con Ghana para el tema de la gobernabilidad del país, ¿no? Lo lógico, lo que hubiésemos esperado todos los salvadoreños es que todos los partidos se pusieran de acuerdo, pero generalmente no se logra, aunque ella me explicó de que todos los partidos firmaron el protocolo de entendimiento finalmente. Guillermo.
Bueno, este hecho es importante, el que todos los partidos hayan firmado este protocolo de entendimiento que marca las pautas que va a seguir la Asamblea Legislativa en este nuevo periodo. La votación, por supuesto, todos los partidos con esa vocación de poder que se pueda tener, todos hubiésemos querido dirigir el primer órgano de Estado. Sin embargo, llegamos a un acuerdo en aras del país, en aras de la gobernabilidad, en aras de tener alguna visión en común con el FMLN, de poderlo hacer por 18 meses cada uno. La votación en algunos casos fue de 48, que fue en mi caso. Arena se abstuvo de votar por mí, por razones, creo yo, estrictamente personales. Lo importante de esto es que todos han votado, que todos han reconocido que este protocolo es el sustento de esta nueva legislatura. Yo creo que la Junta Directiva, la conformación de la Junta Directiva, no puede marcar la tendencia de las votaciones que tendrán en la Junta Directiva. La votación de la Junta Directiva no puede marcar las tendencias de la votación en el Pleno. En el Pleno. Esto va a depender de las coyunturas, de las situaciones. Lo que sí nosotros, como Gana, estamos plenamente convencidos, y ha sido nuestro actuar, es que nosotros estamos por generar gobernabilidad, sí, generar estabilidad, generarle apoyo y respaldo al gobierno en aquellas acciones que vengan en beneficio de los salvadoreños. Te iba a decir exactamente eso, Guillermo, a preguntarte exactamente eso. El hecho de que hayan logrado un acuerdo con el FMLN para el tema de la Junta Directiva no significa un amarre incondicional con el FMLN. Por supuesto que no. Tenemos muchas cosas en común y nos hemos identificado con las causas que van en beneficio de los salvadoreños. Y hemos votado con Arena, porque fíjate tú, yo siempre pongo este ejemplo, para la conformación de Comures, le dimos nuestros votos a Milagro Navas, el FMLN quedó prácticamente aislado, no fue parte del acuerdo, y es que nosotros creemos que Milagro Navas ha hecho una muy buena conducción de lo que es esta institución de alcaldes. Okay. Y pensábamos que ella debe de seguir. Bueno. A ver, se ha mencionado en este contacto varias veces la palabra gobernabilidad. Eugenio Chica forma parte hoy del órgano ejecutivo. Para efectos prácticos, ¿qué entendemos entonces por gobernabilidad, Eugenio? Yo creo que esto es muy relevante en el sentido que lo que el país necesita son, en primer lugar, partidos responsables, partidos preocupados por los problemas de la ciudadanía. Yo he observado, en este caso, hemos observado como gobierno el hecho de una oposición, en el caso de Arena, en algunas coyunturas poco inteligente o mucha musculatura, pero sin inteligencia suficiente para distinguir la importancia del interés ciudadano. Y en este caso, gobernabilidad significa eso, la preocupación de atender las necesidades de la gente, de no avanzar en torno a aspectos ideológicos, en este caso, en el interés de la gente, sino pensar en el bien común. Eso significa gobernabilidad, y el presidente de la República ha estado preocupado, en este caso, buscando contribuir a la solución que por fin se logró de la crisis legislativa. Bien, Tony, muchas gracias, Tony. Saludos para Guillermo. Continúan ustedes en su entrevista. ¿No? Mucho gusto, saludos. Hasta luego, secretario. Hacemos nosotros una breve pausa comercial, regresamos ya para despedir Hechos AM. Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presentó. Gracias al secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM de Canal 2. Eugenio, gracias. Muchas gracias, un saludo a todo el pueblo salvadoreño. Muchas gracias, Romeo. Bueno, desde ya vamos a estar ahí en la beatificación, tal como lo dijimos, ¿no? De Monseñor Romero, dándole cobertura a todo lo que suceda. Como Canal 2 vamos a estar ahí completamente llenos también. Gracias, buenos días. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó